Del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para el personal jurisdiccional que conoce en materia civil. Bienvenidos al módulo 2, Justicia Digital, su servidora doctora en Derecho, Claudia González Jiménez, adscrita a la Escuela Judicial del Estado de México. El primer rubro que vamos a abordar respecto a este módulo es entender que la digitalización ha llegado a los poderes judiciales y la modernización también ya está presente en el Poder Judicial del Estado de México. Debemos de recordar que para nosotros no es un tema nuevo, la justicia digital ya se ha aplicado y ya se ha adoptado desde antes de las reformas, sobre todo esta reforma sustantiva del Código Nacional, y entonces habrá muchos rubros en los cuales ya sientan temas familiarizados y que solamente vamos a darles esta conducción teórica y abonar con algunos ejemplos y algunas situaciones ya más prácticas. Este módulo 2, intitulado Justicia Digital, se compone de 3 unidades de competencia y a continuación les doy la bienvenida a la primera unidad de competencia que se denomina Concepto de Justicia Digital. Siempre es importante cuando se habla de una figura, cualquiera que sea, en cualquier ámbito, conocer su definición, sus elementos, sus características, cuál es su finalidad, cuál es su funcionalidad, porque todo esto de manera teórica nos va a ayudar a comprender y sobre todo a aplicar de manera idónea lo que nos dice la norma, en este caso, hace las labores de la impartición de justicia a esta reforma tan significativa a nivel nacional. Y no puedo entrar de lleno a conceptualizar la justicia digital sin antes compartirles el contexto. ¿De dónde surge? No es una ocurrencia, no fue algo esporádico. El por qué vemos ahora un bombardeo o un lenguaje más cotidiano hablar de justicia digital, todo esto tiene una razón de ser. Insisto, no es una cuestión al azar, ni tampoco es algo indefinido, sino que tiene una cronología y tiene una consecuencia. Y les voy a compartir cuál es el contexto de la justicia digital. Hablar de justicia digital a nivel mundial, existen diversas aplicaciones, diversas prácticas, ejercicios y algunos experimentos que se empezaron a dar desde la década de los años 70. Sin embargo, el parteaguas fue esta pandemia derivada del COVID 2019. Esta pandemia salubre nos orilló a tomar algunas medidas como fue la sana distancia y también no convivir en espacios públicos. Derivado de esta política pública de salud, entonces se generan diversas circunstancias en la impartición de justicia, es decir, no se podía detener la impartición de justicia por esta consecuencia de la pandemia. Si bien es cierto, veníamos acostumbrados a un modelo presencial, el COVID lo que hizo fue aperturar el abanico de opciones de cómo continuar con esta labor tan importante, porque recordemos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de carácter universal, no se podía detener. Entonces, se ve algunas opciones de naciones homólogas con realidades semejantes y otras con una experiencia más amplia, y es como se da este boom de la justicia digital. Entonces, a partir de la pandemia del SARS-CoV-2, el mundo jurídico llegó a potencializar el uso de la justicia digital, también conocida como justicia electrónica, justicia virtual, justicia en línea, ciberjusticia o su denominación en inglés que es e-justice. Expresiones que cada vez son más difundidas para referirnos a la aplicación de la tecnología digital en la administración y en la impartición de justicia. La tecnología digital ha revolucionado el tratamiento de la información y su impacto en la sociedad desde dos aristas, un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo. Es decir, ya estamos frente a la tecnología y lo que hizo la pandemia fue potencializar el uso de la tecnología, pero también hacerlas más rápidas y más amigables, que ese es el sentido de la justicia digital, empezar a romper esas brechas de analfabetismo digital, esas brechas de renuencia a la tecnología por parte de los justiciables,
donde hay un temor si no tengo la presencia del juzgador o del Ministerio Público, si no estoy inmerso en una sala de justicia. Y entonces este nuevo contexto a través de la justicia digital empieza a sustituir estos escenarios de carácter cuantitativo y cualitativo. El cambio cuantitativo se refiere a que la justicia digital nos va a ayudar a procesar un volumen de información. Si bien es cierto, no pararon los procesos, sino que hasta se llegaron a incrementar, entonces la justicia digital se ve como un auxiliar para empezar a desinflar o para empezar a atender el volumen de información que se tenía almacenado con una velocidad más rápida, porque nos auxiliamos de sistemas tecnológicos, algunos de ellos basados en algoritmos o en cuestiones de probabilidades y estadísticas. Y el cambio cualitativo nos permite la justicia digital aplicar la información y transformar el conocimiento de una manera más rápida. Todo esto lo encontramos en la obra de Moisés Barrio Andrés. Cuando hablamos de justicia digital, de verdad no es ya nada de ciencia ficción, no estamos hablando de un fenómeno a distancia, sino ya es el aquí y el ahora, e insisto, en el Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México desde el año 2016 tiene las primeras chispas de vida de la justicia digital con la creación de la firma electrónica que conocemos como FEGEM. Desde ahí ya podemos hablar de justicia digital. Pero en sí, todo el ámbito mundial ya estamos inmersos en una sociedad de la información. El simple hecho que manejamos nuestros celulares inteligentes con aplicaciones, con herramientas, con funciones cada vez más rápidas, con un acceso a la información también muy veloz, todo esto ya nos ha llevado a una sociedad de la información. Y lo único que estamos haciendo en este espacio es llevarnos de la mano de la sociedad de la información hacia un espacio muy específico que es la justicia digital y que afortunadamente el año pasado, con la reforma del mes de junio de 2023, ya es reconocida y ya está dando la pauta a nivel nacional para que en todo el país se aplique esta nueva vertiente de la justicia que trae diversas ventajas que vamos a ir analizando a lo largo del módulo. Bueno, pues todo esto de la justicia digital empieza con la figura de la sociedad de la información, en la cual ya estamos inmersos. Pero el primer documento que da la pauta de sociedades digitales y de toda esta corriente de novedades tecnológicas, la debemos a la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow. Estamos hablando del año de 1996. En 1996, en la ciudad de Davos, Suiza, se da el pronunciamiento de esta Declaración de Independencia del Ciberespacio. Es un esfuerzo y un pronunciamiento donde los gobiernos tenían que ponerse en alerta para empezar a garantizar un cuidado del ciberespacio y también el no utilizar su soberanía para extralimitarse en los cuidados o en el monitoreo del ciberespacio. John Perry Barlow fue un visionario de 1996, quien ya visualizaba pues estas situaciones que ya se estaban dando con las primeras manifestaciones del Internet, de redes sociales, de los avances tecnológicos y también de la inteligencia artificial. Esta declaración de la independencia del ciberespacio tiene diferentes postulados, pero en este momento les comparto los más sustantivos. Por ejemplo, en esta declaración del ciberespacio nos dice que los gobiernos del mundo no van a tener aquí una injerencia o una soberanía o una potestad en lo que se denomina el ciberespacio. Se conmina a los gobiernos a que sean ellos los que cuiden y garanticen las libertades en el ciberespacio. Esta declaración también nos dice que se solicitaba un pronunciamiento de consentimiento para utilizar todos nuestros datos en este ciberespacio. Hoy en día se sigue discutiendo en muchos escenarios a nivel mundial la manera de garantizar los derechos fundamentales y la protección de los datos personales en el ciberespacio. Y el ciberespacio de justicia es un entorno muy delicado en donde también se están haciendo los respectivos pronunciamientos para que cada poder judicial
a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional garanticen estas protecciones. Además, esta Declaración de Independencia del Ciberespacio maneja, por ejemplo, conceptos de propiedad, de expresión, de identidad, en donde estos deben de ser respetados, donde también se pide, por favor, no invadir el ciberespacio de otros análogos, sean gobiernos, sean entes públicos o sean las personas particulares. El ciberespacio no debe de infundir miedo, debe de permitir una visita agradable, una exploración amigable. Además, se pretende con esta declaración de independencia lograr un equilibrio entre la responsabilidad de los gobiernos para ejercer gobiernos digitales y la corresponsabilidad con los civiles o con los ciudadanos en respetar los espacios privados que se vayan generando en el ciberespacio. Es una declaración muy interesante que ustedes podrán consultar de manera muy rápida y muy accesible en algún tiempo que tengan para complementar el contenido. Continuando con este contexto, es decir, ¿qué es lo que fomentó, qué es lo que permitió que se generara la justicia digital? Bueno, pues todo lo antes descrito nos habla de un derecho de Internet o el famoso ciberderecho, el cual tiene que hacer frente a intereses contrapuestos de una multiplicidad de actores que van desde estados, corporaciones, organizaciones regionales, también las ONGs y los usuarios individuales. Es decir, a partir de 1996 ya podemos hablar del ciberderecho, porque ya hay ciberespacio. Y el ciberderecho tiene un reto muy significativo, que es lograr, como les comentaba, equilibrar estas participaciones desde los entes gubernamentales hasta los usuarios individuales, sean o no ciudadanos, y que todos podamos convivir y utilizar todos los beneficios del ciberespacio de una manera responsable y sin afectar. Cuando los grandes expertos hablan de la justicia digital, también nos señalan dentro del contexto una famosa revolución, una revolución cibernética. Esta revolución cibernética es la que ocasionó el verdadero cambio en la forma de resolver los conflictos, alterando todo el sistema judicial y elaborando así una nueva forma de entender la justicia. Si es difícil, o en su momento era difícil concebir el ciberespacio, hablar ahora de un ciberespacio de justicia era todavía más complejo. Cuando se da esta revolución cibernética, entonces surge el ciberespacio judicial, que se va a entender como este ámbito donde vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar litigio o litis, pero es una nueva forma de resolverlo o es una nueva forma también de entender la justicia. En palabras del especialista digital, que también es un programador, Zahid Karijadátil, en el año del 2016, trató de decirnos qué es el ciberespacio judicial. Y entonces para Zahid se concibe como una nube, ¿no? Lo que nosotros conocemos, esta nube de almacenaje de datos. En la medida que la tecnología presenta su trazabilidad, que tiene el potencial de reducir los casos de corrupción y fomentar una cultura del cambio. Esta nueva cultura anticorrupción que fomenta el ciberespacio judicial, lo que va a permitir es tener de mayor facilidad al acceso de los recursos de los poderes judiciales. Vamos a tener igualmente la posibilidad de utilizar herramientas de predicción, herramientas de análisis de datos que nos van a permitir consolidar aspectos jurisprudenciales, pero sobre todo garantizar el acceso a la justicia de una forma automatizada y que va a ser en línea. Entonces, en conclusión, para este experto, Zahid, hablar de ciberespacio judicial es la oportunidad para empezar a reducir casos de corrupción, que estadísticamente se ha demostrado que los casos presenciales tienden a ello,
Y dos, que sí se va a hablar de un derecho universal de acceso a la justicia, porque desde cualquier rincón del planeta que se tenga conectividad, cualquier persona, sea ciudadano, no ciudadano, mayor de edad o infante, podrá tener este acceso en línea. Y aquí hago un paréntesis que vale la pena resaltar y que ustedes ya lo viven en su labor cotidiana. El Poder Judicial del Estado de México tiene un juzgado especializado para atender los casos de violencia familiar y este es en línea. Hasta la fecha es el único que a nivel República Mexicana lo tiene con esta modalidad que es en línea y que garantiza este acceso a la justicia desde cualquier espacio donde lo requiere el justiciable y que también permite, es amigable, es práctico, que aquellas personas que solamente saben leer y escribir puedan solicitar esta protección de la justicia. Esa es la tendencia del ciberespacio judicial, ese es el propósito de la justicia digital. Lo que antes tal vez para un menor de edad, por ejemplo, si quería solicitar la protección de la justicia por cuestiones de violencia intrafamiliar, pues le iba a requerir contratar un abogado, acercarse a un adulto, tal vez ese adulto no es un experto profesional, pero le podría cobrar por sus servicios para poderlo acercar a la solicitud ante un juez y la justicia digital lo que está generando es eliminar esos obstáculos o esos filtros y entonces sí garantizar que sea un acceso en línea y gratuito sobre todo. Para Sahir, el ciberespacio judicial es una de las grandes virtudes que va a tener la justicia y la tecnología. Insisto, porque el propósito es reducir los casos de corrupción, pero sobre todo también para dar cumplimiento a la meta número 16 que se estipula en la Agenda 2030, denominada Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Recordemos que todos estos avances en nuestra normatividad, como es el actual Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no responden a circunstancias ajenas, sino van siguiendo un hilo conductor que en este caso son las metas, sobre todo la meta número 16 de la Agenda 2030, que estamos a escasos 6 años de someternos a una evaluación y el rubro de la justicia digital en México con esta reforma sustantiva, pero sobre todo con su aplicación, nos va a ayudar a cumplimentar parte de las acciones de esta meta. Entonces, si ustedes quieren definir o entender el ciberespacio judicial en pocas palabras, estamos hablando de justicia y tecnología, que se unen o que coadyuvan con el propósito de garantizar el acceso de la justicia a los individuos y como consecuencia más significativa a la reducción de los casos de corrupción. Para terminar de redondear y explicarles el contexto de la justicia digital, es importante conocer el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU lleva muchos años, desde 1995 aproximadamente, ya viene pronosticando el tratar de regular lo que va a suceder con la humanidad y la intervención de la tecnología, pero sobre todo el adecuado uso de la tecnología en diferentes rubros, en la salud, en la educación, en la economía, y no ha dejado el cabo suelto de la justicia. Entonces, en la ONU, en la década de los 90, ya hablaba de inclusión digital, que era importante que cada gobierno o estado ya estuviera visualizando y considerando cómo empezar a aplicar la tecnología para que toda su población disfrute de los beneficios que propicia la tecnología. Porque recordemos que el tema delicado, hay una línea muy tenue entre los beneficios de la justicia digital, sí es garantizarlo a nivel universal, que toda la población acceda a la justicia, pero puede generar esos remanentes o esos sesgos con los individuos que no tienen una formación digital, que se llaman analfabetas digitales. ¿Qué va a pasar con los adultos mayores que no saben manejar un celular o alguna tecnología,
¿Qué pasa con nuestros pueblos originarios, donde siguen utilizando su lengua, su idioma originario, y entonces no encontramos aplicaciones digitales o tecnológicas que les expliquen en su lengua qué va a pasar con aquellos que son infantes hasta cierto rango de edad y que no tengan toda la información digital? O sea, todos estos limitantes son los peligros que la ONU ya había considerado desde la década de los 90. Para el tema que nos amerita acerca de la justicia digital, creo conveniente que ustedes tengan identificado que hablar de inclusión digital es un acceso equitativo, el acceso significativo, el acceso seguro al uso, al liderazgo y al diseño de tecnologías digitales. También a los servicios y a las oportunidades que vienen asociadas con esta tecnología en todas partes. Es decir, la ONU dice, bienvenida la tecnología, bienvenido lo digital para todos y para todas, pero que sí sea de una manera equitativa, que sea segura y que sea significativa. No solamente, y les voy a ilustrar por qué es significativo, por qué dice la ONU que debe de ser un acceso significativo, es decir, que sí sea de importancia, que sí sea de valor, que sí sea de utilidad. Haciendo un recorrido el año pasado en una investigación de justicia digital, resulta que las 32 entidades federativas con sus respectivos poderes judiciales ya hablan de tribunales electrónicos o hablan o incluyen el concepto de justicia digital. Pero ya hacer un rastreo y un monitoreo en el acceso de cada uno de estos tribunales electrónicos, me percaté, o se identificaron entre 5 y 7 casos en donde solamente estaba la página habilitada como tribunal electrónico sin estar funcionando, solamente para dar cumplimiento a algunas indicaciones a nivel federal. Entonces, lo cual resulta delicado porque fueron entidades que siguieron exigiendo desahogar la impartición de justicia de manera presencial durante la pandemia, que recordemos que todavía hasta el año 2022 sigamos con estas restricciones de coincidir en espacios públicos, y entonces encontramos que solamente tenían el banner como tribunal electrónico, ahí el espacio de usuario y contraseña, pero que no estaban funcionando. Estos ejercicios de simulación son a los que se refiere la ONU, ¿no? Una inclusión digital no solamente es hacer esta finta, sino realmente que tenga una utilidad y una funcionalidad. Acerca de la inclusión digital, si los países no garantizan inclusión digital, es difícil proceder a la justicia digital. Para el año de 2015, el índice de Economist señalaba a México en el lugar número 36 de 100 países. México estaba por debajo de Brasil y de Chile con una calificación aproximadamente de 7.7. Es decir, es una nación con una inclusión digital baja. Esto antes de la pandemia. En México, sí, la situación de la pandemia potencializó en datos, en cifras, en números duros, el uso de la inclusión digital. Sí hubo un cambio en este ranking. Con todo esto que les acabo de compartir, debe de quedar claro entonces bajo qué aspectos, bajo qué necesidades y qué factores son los que surge el ciberespacio judicial, y esto es lo que conforma la plataforma para la justicia digital. Ahora vamos a entrar de lleno a las definiciones o a las acepciones de justicia digital. Desde la doctrina, en los últimos 5 o 7 años se ha dado este boom por tratar de definir, de explicar qué es la justicia digital. Hay autores que la abordaron desde el año 2000, sobre todo en latitudes de Asia, donde están más avanzados en este tema, y algunos países europeos y sistemas del Común Law, pero eran definiciones o conceptos muy escuetos, ¿no? Que estaban
Solamente daban ahí una pequeña referencia de lo que trataba la justicia digital. Ya la gran competencia por tratar de definir qué es la justicia digital se da a raíz del año 2019. Para que ustedes lo puedan entender desde una visión metodológica, el hablar de conceptos de justicia digital se refiere a dos puntos de vista, o la podemos atender desde dos puntos de vista. La primera es como tribunal electrónico, que es el concepto universal o lato sensu, y la versión específica, que es la justicia digital o llamada stricto sensu. Es decir, si nosotros escuchamos en el usuario hablar de tribunal electrónico, está asociando correctamente a la justicia digital, está hablando de lo general. Si nosotros escuchamos a los usuarios que hablan de justicia digital, están invocando ya una figura en particular que a continuación vamos a definir. Tribunal electrónico, lo subrayo, es el término o el concepto universal. Es lo más complejo, es lo más amplio. Y un tribunal electrónico va a absorber el concepto de justicia digital. En esta diapositiva les comparto algunos casos de cómo en la República Mexicana ya existen estos 32 tribunales electrónicos que pueden ustedes explorar cada una de las páginas oficiales y ya hablan del tribunal electrónico. Con la adopción de la tecnología de vanguardia se da una oportunidad de progreso en la justicia, debido a su capacidad para mejorar notablemente el procesamiento documental, asistir las transcripciones, procesar los casos y ayudar a servicios judiciales concretos. Este es uno de los parteaguas por el cual se adopta en la figura de la justicia digital. Considerando lo anterior, se sabe que los tribunales electrónicos, que también son denominados tribunales en línea, implementan el expediente digital, mejoran la gestión documental con tecnología, aplican una metodología estándar, homóloga, para la estructuración de datos que lo traduzca a un lenguaje de máquina para la creación de un ciberespacio y con esto optimizar la administración de justicia con una arquitectura de decisiones basadas en economía conductual. Es decir, la ejecución de un ciberespacio judicial que respete la autonomía, mientras que adopta notch o nudos para el acatamiento del precedente. En esta definición que les estoy compartiendo del tribunal electrónico o en línea, para ustedes ya resulta muy familiar cuando hablamos de figuras como el expediente digital o el expediente electrónico. Hablar de tribunal electrónico también es este espacio que garantiza invocar el acceso a la justicia y tener una respuesta más rápida, más celera o más expedita. Pero también los tribunales electrónicos, para ir mejorando y para tener esta eficiencia en respuesta, van a ir acumulando información. Y es aquí donde entra la tecnología de los algoritmos y hoy en día tan debatible lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto se van a utilizar estas herramientas para coadyuvar en las labores de los tribunales? Ahora, continuando con la idea de definir, de entender qué es un tribunal electrónico, el tribunal en línea o el tribunal telemático, yo les comparto la fundamentación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que el pasado 6 de octubre del año 2022 considera y define esta figura. Fue una gran reforma que tuvimos aquí en el Estado. En el artículo 37 menciona de manera concreta: el Tribunal Electrónico y los juzgados especializados en línea es un sistema integral de información que permite la sustanciación en forma telemática de asuntos jurisdiccionales en el Poder Judicial, en todas sus materias. Esto también hay que reconocerlo, que el Estado de México nunca se ha limitado desde el inicio al adoptar la justicia digital, no lo ha constreñido a ciertos temas. Entienden que todas las materias son importantes someterlas a este diseño de lo electrónico y de lo digital. Con el tribunal electrónico, nos dice nuestra ley orgánica en el artículo 37, se privilegiarán el uso de las tecnologías, el uso de la firma electrónica y todo esto bajo el marco normativo aplicable.
Así de simple y de llano, pero así de concreto y de acertado es el Tribunal Electrónico en su definición en nuestra ley orgánica. También nos dice el artículo 37 de la ley orgánica que el Consejo de la Judicatura estará facultado para crear órganos especializados en línea que funcionen las 24 horas del día, los 365 días del año, a efecto de atender materias prioritarias o sensibles para la sociedad, como es el caso de este juzgado que atiende los casos de violencia intrafamiliar para niños, niñas y adolescentes. Estos juzgados operarán con base en los lineamientos que expida el propio Consejo. Otra concepción acerca del tribunal online es de acuerdo a sus elementos colaterales o factores que vienen de la mano. Esto lo encontramos en el reglamento para el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México, que fue publicado el 11 de abril del año 2018. En su capítulo segundo, denominado del funcionamiento del Tribunal Electrónico, en el artículo 5 se establece lo siguiente. El Tribunal Electrónico tendrá como principales servicios los siguientes: la consulta del expediente electrónico, que esto ya está habilitado a nivel República Mexicana, la presentación de las demandas a través de Internet, el envío de promociones electrónicas o peticiones diversas, la notificación electrónica, que también aquí hacemos un paréntesis: el Estado de México desde el año 2022 tiene habilitado las notificaciones vía WhatsApp. Y el inciso E nos dice servir como medio de comunicación procesal entre autoridades jurisdiccionales, así como otras autoridades que no sean jurisdiccionales. La idea es aprovechar las tecnologías para hacer llegar estas peticiones o requisiciones de carácter urgente o inmediatas, como es el coadyuvar con las policías municipales, por ejemplo, o con los centros de atención del DIF, o con la Procuraduría que atiende a los menores de edad o a los infantes, o los conceptos de CIPINA, que no son autoridades que pertenecen propiamente al ámbito jurisdiccional, pero que sí vamos de la mano para esta impartición de justicia. El Tribunal Electrónico funciona a través de módulos internos y externos. Los primeros contienen información generada con motivo de los juicios seguidos ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, y los módulos externos permiten la consulta controlada de los procedimientos jurisdiccionales, el envío de promociones, el de las notificaciones electrónicas, bajo las especificaciones que nos manifieste el reglamento. Sin duda alguna, las normatividades del Poder Judicial mexiquense proporcionan con claridad la naturaleza, la teleología o la finalidad del tribunal y de los juzgados digitales, electrónicos, telemáticos o virtuales. Así que hasta aquí, si ustedes escuchan juzgado digital o justicia digital, electrónica, telemática o virtual, sabemos que estamos refiriéndonos a una figura que está inmersa a un gran concepto que se denomina tribunal electrónico o tribunal online. Les comparto algunos ejemplos, estadísticas, que es importante, que yo sé que ustedes ya lo viven, ustedes trabajan generando estas cifras, pero bueno, es importante ejemplificarles. El Tribunal Electrónico del Estado de México, hasta el año 2022, tenía alrededor de 23,000 firmas electrónicas ya activadas, y ya se habían incorporado 2,5 millones de promociones o de solicitudes. Esto nos habla de que se está dando una cobertura importante a la población mexiquense, que estamos alrededor de 16 millones, y al 26% de la población infante. Recordemos que nuestra entidad es la que tiene mayor cantidad de habitantes o de masa poblacional. Esto genera también mayores problemas, litigios o conflictos, pero también nos da la oportunidad de que al momento de aplicar este tipo de herramientas tecnológicas en la impartición de justicia, nos dan la certeza de que sí podemos hacer grandes cosas en avanzar en la impartición de justicia a través de la tecnología. Como les decía, más de 16 millones de personas en este momento a corto plazo solicitan o van a solicitar la justicia. El reto no es minúsculo, pero el Tribunal Superior de Justicia de nuestra entidad ha transformado, ha utilizado los avances tecnológicos para llegar con prontitud y así minimizar, esto es bien importante, obstáculos formalistas, los obstáculos rigurosos, ¿no?
vaya y anótele esto a su demanda, es que le faltó determinada frase, es que no viene fundamentada. Lo sobresaliente es que esta justicia digital lo que nos permite es eliminar estas características rigurosas y acercar a los justiciables. Todo esto es importante subrayarlo, se dio con antelación a la pandemia y el Tribunal del Estado de México ya lo había considerado. Esta diapositiva nos explica las estadísticas que les había compartido hace unos minutos, en donde hay un incremento muy significativo desde que empezó la FEGEM en el 2017 hasta el año, podríamos decir, del boom de la pandemia, que fue el 2020, donde se incrementaron en más de un 100% estas solicitudes de firma. ¿Esto de qué habla? De que los justiciables, de que la sociedad digital, sí está aperturada a dar estos cambios de pasar de lo presencial a lo electrónico o a la digital. Es decir, sí hay renuencias, pero también hay un gran porcentaje de la población que está a favor de utilizar estas plataformas. Estos tribunales electrónicos que menciona la ley orgánica que el Consejo tendrán que aprobar de acuerdo a la naturaleza y a las necesidades, actualmente tenemos juzgados online o juzgados en línea, que es el juzgado civil, el juzgado familiar, el juzgado de control especializado en cateos y órdenes de aprehensión, y este juzgado en línea especializado en materia de violencia intrafamiliar. El diagnóstico a nivel nacional señala que somos de las entidades que tenemos la mayor diversificación de justicia digital hasta el momento, junto con Nuevo León, seguido de Querétaro y Ciudad de México, en cuestiones de tribunales electrónicos. Y bueno, como les decía, hablar de justicia digital tiene dos aristas, dos formas de entenderse: ir a lo grande, a lo universal, que es el tribunal electrónico, y la otra vertiente es aterrizarlo en la justicia digital. Cuando hablamos de la justicia digital, ya hablamos de lo stricto sensu, de lo específico. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, hay muchísimas aportaciones, yo les voy a compartir las más significativas de los estudiosos más relevantes, con la idea de que ustedes, al terminar esta primera unidad, logren generar en su abstract, en su pensamiento, su propia definición de justicia digital o su propio entendimiento. Quedando claro el contexto al cual pertenece, al cual se ubica la justicia virtual, se procede al análisis teórico de la concepción de justicia digital, que está a cargo del jurista ruso, en este caso Romanenkova, quien ha desarrollado algunas posturas acerca de la teoría de la justice. Nos proporciona la existencia de dos enfoques dominantes para analizar la conceptualización, que es el siguiente: sentido estricto y sentido amplio. Romanenkova dice que el sentido estricto supone una visión limitada donde la justicia virtual se identifica plenamente con el concepto de justicia en línea, ya sea como sinónimo o como un elemento para definirla. Y en un sentido amplio implica un enfoque extensivo donde la justicia digital no solamente supone un procedimiento en línea, sino además de manera general el uso de cualquier tecnología, el expediente digital, las notificaciones en línea, la inteligencia artificial a través de, por ejemplo, sistemas de predicción en resoluciones o en la confrontación de deepfake o de estas nuevas aplicaciones para el sistema probatorio. Las cámaras, las bocinas, los monitores, todo esto conforma justicia digital en la administración de justicia, incluyendo los tribunales físicos. Para Daniel Castaño, hablar de justicia digital le da una connotación de justicia nativa digital. En su obra La justicia como servicio digital dice que la justicia no es un lugar, sino es un derecho que se manifiesta como un servicio, el cual puede impartirse de forma segura, eficiente, con la ayuda de mecanismos tecnológicos que favorecen la intersectorialidad y la cooperación gubernamental para el robustecimiento documental y el efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico.
A mí me agrada esta postura de Daniel Castaño porque bien lo dice, o sea, no estamos hablando de los lugares físicos donde se imparte justicia, sino estamos hablando de ese servicio de impartición de justicia que coadyuva de mecanismos tecnológicos y va a procurar en favorecer a cualquier sector, por eso dice que es intersectorial, ¿no? A cualquier sector de la sociedad debe de llegar esta impartición de la justicia. La justicia nativa digital que nos comenta Castaño se ha dado ya en México y hay mucho todavía que enriquecerle, ¿no? Otra definición la vamos a encontrar de acuerdo a un mexicano que es del estado de Hidalgo, que es Ricardo Castillo Solán. Él define a la e-justice como el uso de la tecnología de la información y de la comunicación, las famosas TIC, en los procesos y en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos, cuya tarea es facilitar las actividades y el quehacer institucional de quienes imparten justicia, por lo que para resolver las controversias que se plantean se usan las TIC, desde el inicio del proceso o procedimiento hasta que se dicte una sentencia o una resolución, incluyendo la admisión y el desahogo de pruebas. Ricardo Castillo nos da más elementos acerca de lo que se desahoga en estos procesos digitales, donde no podemos eximir las cuestiones de la valoración de prueba, por ejemplo. En el escenario español tenemos la aportación de Manuel Richard González, que él habla de una justicia electrónica. Dice que es aquella justicia que hace un uso inclusivo y extensivo de las tecnologías de información y comunicación. No solamente en la gestión documental, en la notificación, en la comunicación de los expedientes judiciales, sino también en la sustanciación del procedimiento judicial. Y eso yo creo que es lo que a ustedes en su labor cotidiana ha sido el reto significativo. Cómo ir desahogando cada una de las fases de los procedimientos en esta nueva versión. Dice Manuel Richard González que todo esto va a tener un soporte en formato electrónico y se va a garantizar la grabación completa de todas las audiencias y de los trámites orales que se desarrollen durante el procedimiento judicial, lo cual también en el sistema mexicano ya se ha estado realizando. En este mundo de la tecnología, de la e-justice, la mayoría de los pronunciamientos, de las aportaciones, vienen desde la versión masculina, pero también tenemos grandes aportaciones desde la visión femenina y la experiencia, como lo es el caso de Mirnaelia García Barrera. Ella es una destacada doctora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que años atrás se interesó por el estudio de la informática jurídica y entonces ella pronuncia que la informática jurídica, les estoy hablando más o menos al inicio del siglo XXI, era de carácter operacional, registral, decisional y documental. Ya había hecho esta clasificación. Mirnaelia García Barrera en el año 2019 nos da su propia definición o aportación de la justicia digital, que a continuación se las comparto. Puede variar el término o se puede interpretar en varios sentidos, de manera tal que se puede definir como las nuevas posibilidades que ofrecen las TICs en el seno de la sociedad del conocimiento, para garantizar una administración de justicia al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dicha especialista realizó una investigación sobre la e-justice en el año 2019, analizó la informática jurídica, como les comentaba, y logra esta clasificación de una informática jurídica operacional, en donde nos dice que está dedicada a la gestión de juzgados, estudios jurídicos y también lo relativo a las cámaras legislativas con las reformas. Hay una informática jurídica registral que está relacionada con los registros de la propiedad, del comercio, de las inversiones extranjeras, que también coadyuvamos, por ejemplo, en este caso con el IFREM. Una informática jurídica decisional, que tiene que ver con las resoluciones automáticas de casos respectivos. Y la informática jurídica documental, que es todo este banco de datos jurídicos que se van almacenando en estos tribunales electrónicos. La autora concluye que las dos primeras definiciones constituyen informática de gestión de tribunales, lo que le corresponde netamente a los tribunales, y las dos últimas, que es la decisional y la documental, ayuda a la decisión de los conflictos. Esto ya está funcionando, esto lo hacen ustedes, y el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares lo que está tratando es que aquellas entidades federativas que en sus tribunales
superiores no han implementado al 100% la justicia digital, como les comentaba, con solamente tener su banner no es suficiente. La idea es llevarlos a este ritmo que ya en el Estado de México ya se maneja. O sea, para ustedes no es desconocido. Tenemos una aportación colombiana que es un magistrado de nombre Haroldo Wilson Quirós Monsalvo, quien en el año 2020 nos dice que la justicia digital implica el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación, pero en la función jurisdiccional, a través de elementos como el expediente electrónico, el conjunto documental de actuaciones procesales, el litigio en línea, la presentación de demandas, las contestaciones, audiencias, diligencias y demás actuaciones por medios electrónicos. Aquí el reto significativo y que todavía no lo considera la norma, pero yo creo que no tardarán en así hacer sus adecuaciones, es que la inteligencia artificial nos está rebasando en su uso y en su aplicación para medios de prueba. Y entonces hoy en día es cada vez más difícil ante la visión humana identificar lo que proviene de un producto de inteligencia artificial o tecnológico y lo que realmente sí es una prueba de naturaleza real. Y tendremos que hacer uso de estas aplicaciones tecnológicas para hacer la distinción de cuáles fueron alteradas dolosa o no dolosamente con inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, este famoso deepfake o el falsificar las voces, ¿no? Que están generando casos muy delicados. En esta concepción, la justicia virtual, de acuerdo a Haroldo, está condicionada a las TICs. Sí es necesario para llevar a cabo todas las audiencias y todas las diligencias. Una figura que no puedo omitir compartirles acerca de la justicia virtual o la electrónica es lo que sucedió en el Consejo de la Unión Europea. Les estoy hablando de hace 10 años. En el 2014 ya habían hecho el primer pronunciamiento acerca de la justicia en red. La Unión Europea en el 2014 dice que es una herramienta de formulación de políticas mediante la cual se está simplificando y mejorando el acceso a la información jurídica y se están digitalizando los procedimientos jurídicos transfronterizos. Recordemos que los europeos han eliminado sus fronteras también en la impartición de justicia, y entonces era importante tener este consenso acerca de qué es esta e-justice desde hace 10 años, una década que ya la tienen definida. Ahora, regresando a territorio mexicano, tenemos esta aportación de Ricardo Castillo Solano, que les digo que es un profesor investigador de la Universidad La Salle Pachuca en Hidalgo, y él nos comenta que la e-justice está ya considerado en el artículo 14 constitucional, en su párrafo segundo, en donde ya se está hablando de la manera en que se van a dar las comunicaciones judiciales y cómo se van a desahogar las pruebas. Al ser un sistema, este mismo debe de desintegrarse para conformar un todo, especializarse en determinadas tareas para permitir que sean automatizables y enfocarse en mejorar el servicio público para la impartición de justicia. Hablar de justicia electrónica para el justiciable debe de ser un servicio que en automático y de manera sencilla y rápida puedan acceder a la justicia. Por la Universidad Oberta de Cataluña tenemos a Agustí Cerrillo Martínez, que en el año 2009 nos habla de la e-justice como una pluralidad de instrumentos, de canales tecnológicos, ordenadores personales, la televisión, el fax y el internet. Y que todo esto pasó a la Administración de Justicia, no solamente a través del teléfono, del fax y del internet, sino de otras TICs. Pero vean cómo les comentaba, la e-justice no es algo nuevo y se está dando desde las primeras comunicaciones, pero solamente se ha ido actualizando. Dicho autor señala en el 2007 que la administración de justicia consiste en base de datos, la gestión de expedientes judiciales, la relación operador jurídico, los formularios, los escritos judiciales, presentación de escritos en línea, tramitación de pleitos electrónicos, foros electrónicos y la toma de decisiones. Todo esto sin dejar a un lado el cuidado de los derechos fundamentales para acceder a la justicia de manera pronta, completa e imparcial. Y a todo esto de las definiciones, como les decía, cada quien desde su trinchera y más ustedes que a diario lo utilizan o que ya estarán en esta
interesante labor de darle cumplimiento a la reforma del Código Nacional, me sumo a las aportaciones de qué es esta justicia digital. Para su servidora se debe de ver desde dos vertientes, que es justicia digital externa y la interna. Una justicia digital externa está destinada al acceso de justicia a los ciudadanos en su modalidad de justicia distributiva y global, que permite su acceso a través de plataformas tecnológicas específicas de los poderes judiciales que llegan a la población de manera pública y gratuita, la procuración, la administración e impartición de justicia. ¿Cómo se encuentra conformada la justicia digital externa? Por usuarios, contraseñas, firmas electrónicas, notificaciones electrónicas y el expediente virtual. Es pronta, desformalizada, porque esa es una de las ventajas, y todo esto a favor de la población. Cuando se quiere definir justicia digital de manera interna o institucional, me refiero al uso de las plataformas tecnológicas exprofesas para los operadores de justicia, que conforman el expediente virtual, permitiendo despresurizar los juzgados, eficientar los recursos humanos, que es una problemática muy constante, ¿no? Mucho trabajo, pocas personas, protegiendo con ello los derechos humanos, pero sobre todo no olviden, la justicia digital viene a fortalecer el Estado de Derecho, no está trabajando de manera separada de la impartición de justicia presencial. Hasta aquí, espero haya quedado claro lo que es la justicia digital, virtual, telemática o a distancia, desde las connotaciones doctrinarias, y vamos a entrar a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reformado el 7 de junio, creado el 7 de junio del año 2023, donde nos habla de los sistemas de justicia digital en su artículo 938. No olviden, por favor, este articulado porque es la fundamentación. Nos dice, artículo 938, constituyen implementos adicionales, progresivos, eso es cierto, van a seguir avanzando, van a ir mutando, y objetivos que deberán aplicarse y usarse en respeto a los derechos humanos y garantizando el derecho a la tutela efectiva, por lo que de ninguna forma podrán interpretarse en forma restrictiva, o sea, no es limitativo la justicia digital. Estos sistemas de justicia digital, el Código Nacional lo habla de manera general, pero creo que de manera muy adecuada porque lo subraya como implementos progresivos, son adicionales, no son sustantivos, es decir, si no se tiene justicia digital, no quiere decir que se va para la impartición de justicia, sino tienen que ir generándose otras formas para garantizar este derecho. Hasta aquí concluimos con el primer tópico de este módulo 2, con la unidad de competencia número 1, ¿qué es la justicia digital? Con lo que se les ha compartido, tengo la certeza que ustedes ya podrán formular su propia definición o su propio criterio de justicia digital. A continuación vamos a abordar la unidad de competencia número 2, que se llama principio de elegibilidad. El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel nacional del año 2023 nos señala 3 principios sustantivos que van a impulsar, que van a garantizar la justicia digital. Sin embargo, es importante compartirles de dónde emanan estos principios y después ya aterrizarlos en la normatividad. Los principios de la justicia digital surgen para hacer frente a la accesibilidad universal de la justicia. Se requieren criterios orientadores para su uso adecuado, sobre todo por cuestiones tecnológicas, que garanticen seguridad jurídica, pero que garanticen también el respeto a las garantías fundamentales o a los derechos fundamentales. A continuación se comparten los principios que el autor Daniel Castaño en su obra La justicia como servicio digital considera como torales en la impartición de la justicia a distancia o telemática. Primero nos habla del principio de la justicia digital llamada equivalencia funcional de las actuaciones judiciales. Se refiere a que los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales tienen la potestad de adoptar infraestructura técnica, la logística informática en la administración de justicia, así que los mensajes de datos no se les negarán efectos jurídicos.
Ustedes recordarán todavía hace unos 6, 7 años la controversia de lo que me llegue a mi correo electrónico lo considero notificado, lo que me llegue a mi WhatsApp es notificación, lo que yo reciba en mi Facebook es una notificación. Actualmente, bajo este principio de equivalencia funcional, ya todo esto tiene valor procesal, ya se entiende como notificado a través de las tecnologías. La equivalencia funcional de las actuaciones judiciales, perdón, se refiere a que los tribunales y los juzgados también van a proporcionar la misma confianza y la misma legalidad a lo que se ofrezca en papel o lo que se entrega de manera virtual. Ya no está a discusión el ponderar si lo está presentando de manera formal, rigurosa, presencial y si lo está haciendo de manera electrónica. Ya no está a discusión. Ambas tienen la misma valía o la misma consideración. Dicho autor nos genera un segundo criterio que se llama acceso a la justicia. Para dar cumplimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos es necesario que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la presentación y resolución de las pretensiones y excepciones, también para desarrollar los procesos en un término razonable. En un tercer punto se nos da el principio de la igualdad procesal. Es una de las garantías que forma parte del derecho fundamental al debido proceso. Es decir, el juez está en la obligación de ejercer sus funciones de manera objetiva e imparcial. Eso no ha cambiado, sin preferencias. Entiéndase que la tecnología sirve para eliminar obstáculos, barreras de acceso, que a veces los entornos físicos no nos permitían que tuviera el justiciable este acercamiento. Sin embargo, esto es para beneficio del justiciable, pero no para que impacte en la percepción del juzgado. 4. El cuarto principio de la justicia digital se denomina oralidad, inmediación digital y concentración. De acuerdo a una doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, que se llama Mónica Vázquez Alfaro, en el año 2018, nos dice que son principios al servicio de la justicia, que buscan dotar de funcionalidad, utilidad, rendimiento al procedimiento, comprenden la renovación de un derecho procesal que va más allá de los escritos y pretende alcanzar un mayor involucramiento por las partes y por el juez. No todo es una carga para el tribunal, también el justiciable se hace responsable y tiene mayor seguimiento estadísticamente, así lo han arrojado algunos estudios, a través de la justicia digital. Principio de neutralidad. Se manifiesta de dos formas, en gobernanza de Internet y respecto al uso de cualquier tecnología. A pesar de las innumerables mutaciones, de los avances que se puede presentar tecnológicamente, la justicia debe de lograr esa adaptación, pero sobre todo seguir permitiendo que sea accesible. Van a irse enriqueciendo los tribunales electrónicos, va a ir mutando nuestra justicia digital, se le van a ir incorporando principios, características, pero no debe de ser para desmotivar el acceso a la justicia, al contrario, es para incentivar y seguir empujando al justiciable a invocarla. Y cerramos doctrinalmente con el último principio de la justicia digital, que es economía, lealtad procesal y la gratuidad. El principio de economía es reducir el litigio en términos de tiempo, de recursos administrativos para llegar a una solución de la cuestión problemática lo antes posible. Esto ya lo estamos logrando en el Estado de México con la justicia digital o a distancia, porque ya no los estamos obligando a trasladarse. Ya se han desahogado, por ejemplo, varios casos en los juzgados civiles donde se ha dado estos divorcios a distancia, puede estar en otro país y ya no es necesario, ¿no? Simplemente a través de una audiencia virtual se lleva a cabo el procedimiento. Entonces sí, hemos visto este beneficio económico. La lealtad procesal en un entorno virtual involucra el respeto de las buenas prácticas de seguridad digital y las previsiones necesarias para que la documentación digital, allegada al proceso, no asocie intrusiones maliciosas o archivos corruptos. Este es un tema bien delicado porque sí es importante que los recursos humanos que estén en los tribunales electrónicos adquieran estas habilidades o estas actualizaciones para ir detectando los elementos perniciosos en los elementos de archivos digitales. Y el principio de la gratuidad es uno de los aspectos más prácticos, pero también es el más complejo de la justicia digital. Reduce gastos, por ejemplo, en cuestiones notariales
o en cuestiones de traslados, o en las cuestiones del fotocopiado, y también así ya salvamos al planeta para conformar el expediente. Pero reconocemos que tenemos complejidades geográficas, complejidades económicas, en donde no siempre este principio se cumple al 100%, pero vamos avanzando. Esa es la idea, ¿no? Ir progresivamente. En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles, estos 5 principios rectores de la justicia digital los vemos en la normatividad. El artículo 935, concretamente en el libro octavo de la justicia digital, nos dice que las partes tienen el derecho de optar voluntariamente que los procedimientos regulados en el presente Código Nacional sean de forma digital, sean en forma en línea. Las partes podrán solicitar integrar expedientes electrónicos, sus actuaciones, sus audiencias, ya sea a distancia o de manera presencial, de manera indistinta. Aquí lo que les quiero compartir a los compañeros funcionarios adscritos a los juzgados es que con esta nueva normatividad de la justicia digital a nivel nacional, tiene esta elección el justiciable de optar por su procedimiento en línea presencial y puede ser esta cuestión híbrida. Entonces, estemos preparados para al inicio contar con estas incertidumbres en donde puede darse el vaivén del usuario, del justiciable, de que primero quiero irme en la modalidad presencial típica y después manifestar que quiero cambiarla en la manera virtual. Ayudemos a fomentar una transición amable de la versión presencial a la digital para que después se convierta en la regla general. Ese es un derecho que nos manifiesta ahorita el Código Nacional. La autoridad jurisdiccional podrá proponer que un procedimiento se lleve a cabo en línea, atendiendo a cada caso en concreto o en las situaciones en que acontezcan un fortuito o una fuerza mayor, o bien cuando para el trámite expedito del procedimiento de que se trate así se convenga. También esta es una fortaleza para los tribunales electrónicos, donde identifican ustedes un caso fortuito o de fuerza mayor que pudiera interrumpir el desarrollo del procedimiento, pueden pronunciar en esta posibilidad de llevar el trámite o el procedimiento presencial a la versión de justicia digital, invocando el artículo 935. En el escrito inicial de demanda o de comparecencia, la persona accionante manifestará si es su deseo tramitar el procedimiento en línea. En el caso de un procedimiento contencioso, al contestar la demanda, la persona demandada manifestará si es su deseo, igualmente, de llevar el procedimiento en línea. Van a tener una labor de sensibilidad, de explicar, de generar confianza para que se puedan dar estas transiciones de la justicia presencial formal rigurosa a la justicia digital. Recuerden que es una labor de pian pianito, constante, no se va a dar de la noche a la mañana, pero sí recalcarle al usuario que aquí en el Estado de México el Poder Judicial ya lleva varios años trabajando con esta vertiente y es fácil. Es amigable hacer esta transición. Creo que el reto de este Código Nacional, se los digo honestamente y de manera objetiva, sería para aquellos otros poderes homólogos locales que no adoptaron la justicia digital bajo la presión de la pandemia, ¿no? Que lo dejaron ahí pendiente. Este artículo 935 nos dice que todo este principio de elección, de elegibilidad a un juicio de justicia digital, no debe de ser en perjuicio de las partes, puede ser en cualquier etapa procesal, para ello prepárense, y se puede solicitar que se cambie la modalidad en lo subsecuente, como les decía, ¿no? Puedo empezarlo en presencial, terminarlo en línea, puedo empezarlo en línea y después solicitarlo de manera presencial. Son las etapas de todas las transformaciones. Ese es el primer principio. El segundo que considera el Código Nacional está en el artículo 936 y es el principio de equivalencia funcional o no discriminación. Aquí la autoridad jurisdiccional no va a negar efectos jurídicos de validez o de eficacia probatoria para cualquier tipo de información. Aquí estamos hablando de documentos electrónicos o mensaje de datos que todos valen, como los decíamos de manera doctrinal, están en igualdad de validez. Si viene de manera presencial, formal, rigurosa, o si vienen en un formato virtual, electrónico o telemático, de acuerdo al artículo 936. Este principio de equivalencia funcional o no discriminación dice: la autoridad jurisdiccional no negará validez a la información o a las comunicaciones, sea que estén contenidas en documentos electrónicos,
mensajes de datos o medios físicos por el solo hecho de usar alguna tecnología determinada. Debemos de estar preparados como funcionarios, como servidores públicos jurisdiccionales a estas nuevas modalidades tecnológicas y estar actualizados de cómo se va dando la tecnología en cuestiones de comunicaciones y de medios probatorios. El artículo 936, continuando con este principio, también aborda la figura de la firma electrónica avanzada y nos dice que están en igualdad de circunstancias y de validez el que satisface una firma autógrafa a la firma electrónica. Ya no hay duda, ya no hay por qué someterlo a discusión ni a valoración. Todas las actuaciones judiciales, promociones, resoluciones judiciales van a tener de forma oral, de forma virtual, remota o a distancia, la misma eficacia probatoria y el mismo valor jurídico. No se cuestionará la validez de un procedimiento por la sola razón de que una de las partes haya llevado a elegirlo en línea y la otra en la forma tradicional. Es decir, no va a ser nuestra tarea el escuchar que una parte lo quiere llevar de manera tradicional o en línea o de manera híbrida y cuestionarle, ay, ¿y ahora por qué va a cambiar? ¿Y ahora por qué se le ocurrió? Debemos de estar conscientes que son procesos de cambio en donde por ley se tiene que dar ese respeto al pronunciamiento que decidan las partes bajo la modalidad que la desean desarrollar. Para concluir este segundo tópico o esta unidad, vamos a mencionar el principio de neutralidad tecnológica del artículo 937 del Código Nacional. Y dice, no se va a imponer preferencias a favor o en contra de ninguna tecnología, ni se va a fomentar artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras. Este principio no va a limitar, no va a impedir, que se usen los sistemas de justicia digital autorizados. Ojo, los tribunales electrónicos, de acuerdo al Código Nacional, ya tienen un sistema autorizado con ciertos cuidados y protecciones, como pueden ser los blockchains, y cada quien va a crear, la mayoría de los tribunales superiores locales manejan Webex, por ejemplo, para el uso de los tribunales electrónicos, pero si trabajan mejor uniéndose al sistema de la Suprema Corte de Justicia o generando su propio sistema, no debe de crear ninguna controversia. Aquí este principio del artículo 937 es que los juzgadores o los servidores públicos judiciales no van a pronunciar por alguna preferencia tecnológica, donde los usuarios o los justiciables se sean cómodos o tengan esa confianza, es lo que se les va a respetar. Con esto cerramos el contenido de la unidad de competencia número 2 en cuanto a los principios que rigen la justicia digital en el nuevo Código Nacional. A continuación, vamos a concluir con la unidad de competencia número 3, que tiene que ver con la normatividad. Hablar de justicia digital, como les decía desde un inicio en el contexto, es amplio, es un recorrido desde la década de los 90, hablamos de conceptos de sociedades digitales y bueno, normativamente se han dado diferentes manifestaciones para poder de homologar y comprender lo que es la justicia digital, la justicia virtual, telemática o a distancia. Sin embargo, es hasta el año 2019 donde se da un pronunciamiento en común. Y es así. Tenemos como la cabeza de nuestro espectro normativo la Declaración Conjunta sobre el Acceso a la Justicia que generó la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019. Nos dice así, los procedimientos judiciales que garantizan el pleno ejercicio de los derechos y libertades destinadas a verificar la respuesta de las autoridades nacionales a la pandemia de COVID-19 nunca deben de suspenderse ni retrasarse. Estas garantías judiciales deben ejercerse dentro del marco y los principios del debido proceso legal. Se observa que el uso de medios tecnológicos en la prestación de servicios de justicia ha tenido en ocasiones un impacto negativo en algunos sectores poblacionales porque causan brecha digital, ya que el uso de estos medios presupone el acceso a medios electrónicos y un conocimiento tecnológico para acceder a los servicios de justicia. Existe una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados miembros de Latinoamérica y el Caribe. Se hace un llamado a los estados para que garanticen el acceso a un Internet
asequible y pluralista a todas las partes de las poblaciones. Es importante, como les comentaba, que hablar de justicia digital son beneficios, es una justicia pronta, expedita, gratuita, eliminar o disminuir los casos de corrupción, ayuda al planeta porque ya no tenemos estos gastos económicos y de papelería, pero lleva a la par el gran reto, sobre todo en Latinoamérica, en nuestros países, de generar brechas digitales. Hay gente que no sabe ni siquiera utilizar el celular. Finalmente, es importante destacar que el uso de medios tecnológicos para la prestación de servicios de justicia no pueden menoscabar los derechos al debido proceso. Es decir, no se puede considerar un tribunal electrónico en donde no se puedan desahogar audiencias virtuales. Se debe de dar especialmente una defensa en materia penal, una asistencia letrada, un procedimiento adversarial y el derecho a ser juzgado sin demora. A pesar de ser justicia digital, en línea, virtual, electrónica o a distancia o telemática, hemos encontrado que se dan excesos de trabajo en los juzgados y que se pueden ir dilatando o desfasando las audiencias, insisto, porque los recursos humanos no son suficientes. Pero es una problemática común, al menos en nuestro país, y que aquí en el Estado de México se ha podido resolver de manera idónea y correcta para dar solución. Con este espectro normativo de carácter internacional, aterrizo a cuestiones nacionales. Si a ustedes les interesa el tema de la justicia digital, son pocos los pronunciamientos formales normativos que hablen de la justicia digital. Esta declaratoria es lo sustantivo o la base para ello, ¿no? Que se dio este pronunciamiento durante la pandemia. En nuestra normatividad nacional no debemos omitir que la justicia digital está fundamentada en el artículo 17 constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado y ya ha identificado su propia normativa en materia de tribunal virtual, tribunal electrónico, juicio en línea, expediente electrónico y de firma electrónica. Durante la pandemia se dieron diversas aportaciones para ir regularizando, para ir normando, para ir direccionando estos criterios para la impartición de justicia digital en ese momento tan desconocido y que ahora son una muy buena directriz o base para lo que se va a aplicar a nivel nacional. Aquí les comparto algunas de estas normatividades que ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de justicia digital, desde leyes orgánicas, no hay que omitir la ley de amparo, claro está, acuerdos generales y lineamientos generales. En la normatividad secundaria, lo que es propiamente el Estado de México, les recuerdo que tenemos nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2022, título primero de la función jurisdiccional, capítulo cuarto, tribunales especializados de enjuiciamiento, juzgados de primera instancia, en su artículo 37. Tenemos un reglamento para el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México del 23 de marzo del 2018. El reglamento de juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México del 27 de octubre del 2021. Y aunque pudiese considerarse como escueto o poco abordado el espectro normativo, les he de comentar que no es así. Para lo que se ha implementado en nuestra entidad y en el país, tenemos un bagaje normativo significativo que les acabo de compartir y somos de los pocos tribunales de justicia local que ostenta un cuerpo normativo respecto a la justicia digital. Este tema es nuevo para todos, pero para el Estado de México no, insisto, ya tenemos desde 2016 con la existencia de la FEJEM hablando de justicia electrónica y esta reforma del Código Nacional yo sé que la van a llevar a buen puerto porque ya tienen los elementos, ya tienen la experiencia y lo único que hizo su servidora en este módulo es darle las directrices y los elementos conceptuales y los elementos taxonómicos para que ustedes puedan comprenderlo de manera más asertiva en el ejercicio diario de sus funciones. Lo único que quiero acotar con este tema de la justicia digital tan importante de acuerdo a este Código Nacional es que el reto es de gran magnitud.
Sin duda todavía nos falta voltear los ojos de la justicia digital hacia grupos vulnerables. En México tenemos más de 69 etnias, lo que representan más de 7 millones de personas que ahorita tienen una restricción en el ciberespacio por su esencia pluricultural. La prueba electrónica, la prueba digital, o también llamada Electronic Probe, presenta opiniones divergentes y eso todavía va a generar discusiones respecto a su valoración. El Código Nacional nos dice, tienen la misma validez si es de manera formal, rigurosa, presencial que la virtual, pero ahora viene la gran labor que tienen ustedes en dirimir estas cualidades de las pruebas digitales electrónicas de carácter idóneo. Tercer acotación. Los estándares internacionales señalan una justicia digital sostenible. Uno de los pilares radica en garantizar, en proporcionar su acceso a personas discapacitadas. En México, el último censo contabilizó 7 millones aproximadamente de mexicanos en situación de vulnerabilidad. La e-Justice representa la oportunidad de reivindicarnos con dicho sector poblacional, con los sordos, con los débiles visuales. Todos estos grupos vulnerables ven en la justicia digital la gran oportunidad, ahora sí, de ser escuchados y de ser protegidos. Con esto me despido en el contenido del módulo 2 que habla de la justicia digital. ¿Sería cuánto?